¿Qué tal, apreciados amigos? Por aquí de nuevo Uziel Iván para presentar lo que es la segunda parte de la introducción del tema La identidad del Parácletos, Consolador, presentado hace un poco de tiempo atrás por Emanuel Vallejos, un representante antitrinitario. Vamos a ver de inmediato lo que es la introducción de nuevo para comentar lo que en esta ocasión vamos a estudiar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Como ven en el título, vamos a hablar acerca del Consolador y de la identidad del Consolador que aparece en la Biblia, por lo menos este título que lleva el Espíritu Santo. Ya venimos hablando bastante acerca del tema del Espíritu Santo en relación con la Trinidad. Ustedes saben el concepto trinitario que existe en la mayoría de las iglesias cristianas, donde se desvincula al Espíritu Santo de Jesucristo, ¿sí? La Biblia presenta al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. En muchos pasajes bíblicos aparece directamente la expresión Espíritu de Cristo o Espíritu del Hijo. Esto es lo que vamos a estudiar a continuación. Estas expresiones que acaba de mencionar Vallejos, el Espíritu de Cristo, por ejemplo, vamos a estudiar este contenido. Así que vamos a ir a la palabra de Dios para estudiar juntos acerca del contenido, por ejemplo, de primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11, que dice acerca de los profetas antes de la primera venida de Jesús, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Nótese aquí la expresión arriba de la pantalla, que sirva como una línea de identificación de la lectura. Ahí está esta expresión, el Espíritu de Cristo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Así que de nuevo comienzo la lectura, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Este pasaje es muy interesante, plantea varias situaciones, entre ellas que alguien estaba testificando de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo. Nótese, úsese la parte de arriba de esta pantalla donde aparezco. El Espíritu de Cristo testificaba, anunciaba acerca de los sufrimientos de Cristo. Es decir, alguien anunciaba de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y lo que este ser mencionado, el Espíritu, y la frase complementaria de Cristo, el Espíritu de Cristo, que es la frase que vamos a estudiar, este ser anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Nótese, no los sufrimientos de sí mismo, sino los sufrimientos de alguien más, es decir, de Cristo. Es lo que está indicando el pasaje. Entonces, los profetas escudriñaban, estudiaban a fondo qué persona, ¿sí? Y qué tiempo. El tema de ellos en la investigación era acerca de qué persona y qué tiempo indicaba quién, el Espíritu de Cristo, que enseguida en el versículo 12 nos declara que se refiere al Espíritu Santo, ¿sí? Dice el versículo 12, a estos, a los que escudriñaban, a ver qué es lo que de antemano el Espíritu de Cristo había profetizado o anunciado de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo. A estos, dice, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros,
administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, y ahora dice, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, es decir, también escudriñar, también comprender. Así que tenemos en el versículo 11 esa frase que el Espíritu de Cristo indicaba el Espíritu de Cristo de antemano, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Así que vemos a un ser que anunciaba de antemano acerca de los sufrimientos que tendría Cristo. No él mismo, sino Cristo. Muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque la expresión el Espíritu de Cristo está indicando que la acción, la obra realizada por el Espíritu Santo está respaldada por Cristo. Es una expresión de asociación, de una estrecha unión. No está hablando acerca de que la condición de Cristo, la condición del Señor Jesucristo, sea espíritu, sino que está respaldando al ser que anunciaba de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo. Así que el Espíritu de Cristo, esta frase está refiriéndose a que el Espíritu, las acciones que realiza, están respaldadas, autorizadas, autenticadas, aceptadas, respaldadas por Cristo. Por lo tanto, lo que hace el Espíritu Santo es absolutamente confiable. Los profetas, los que escudriñaban lo que de antemano había sido anunciado, lo que indicaba el Espíritu de Cristo acerca de los sufrimientos de Cristo, refiriéndose al Espíritu Santo, como notamos en el versículo 12, el Espíritu Santo es debidamente respaldado en esta orientación que dio a los profetas. Cristo estuvo de acuerdo, aceptó la labor indicadora, anunciadora, guiadora que el Espíritu Santo hizo a través de los profetas y en auxilio de su intención de escudriñar. Esto es lo que ofrece la frase el Espíritu de Cristo. Es la mejor forma de entender que los profetas estaban guiados por un ser confiable que Cristo respalda. A través del Espíritu, el Señor Jesucristo ha obrado, no solamente después de su muerte, resurrección y ascensión, sino antes también. Así que tenemos este modo de presentar al Espíritu Santo, conforme el versículo 12 vimos, hace referencia a este ser que se indica en la frase el Espíritu de Cristo. Así que esta frase está presentando este respaldo, esta autorización, esta certificación del ministerio profético del Espíritu Santo a través de los profetas. Así que no presenta una cualidad de espíritu como vimos en la ocasión anterior que trata Vallejos de hacer ver como una realidad cristológica y neumatológica de Cristo. No es así. No es que el ser de Cristo esté dividido en dos, como vimos, que dice él, eh, Cristo está en la tierra, es decir, la parte divina de Cristo, el Espíritu, para él es parte del ser de Cristo, una naturaleza que es la divina, y la naturaleza humana o lo humano es Jesús. Así vimos que lo
mencionó en el estudio pasado. Y entonces él trata de coordinar como es la intención del sector antitrinitario en el cual él se mueve, al cual representa, eh, pretenden darle el sentido directo según mm, escuchamos. Él dice que directamente se usa la expresión en la Biblia Espíritu de Cristo, dice directamente, y después ya vimos lo que sigue, que fue la respuesta al contenido siguiente de su introducción, de esta división de la persona del Señor Jesucristo, que no tiene ninguna autorización, no es enseñanza bíblica lo que él presentó, ya lo comprobamos, hay mucho más, por cuestión de tiempo no se ahonda como se puede ahondar para ir dejando el tiempo a más argumentos que él presenta y en su momento, ¿por qué no? Presentar los complementos que por cuestión de tiempo en este formato de respuesta no se están integrando. Así que queda pendiente mucho que sustenta, que no tiene validez esta mirada que tiene el sector antitrinitario en el cual enseña Vallejos, de que la persona, el ser del Señor Jesucristo está dividido después de la encarnación, después de la ascensión. No se separan las naturalezas en Cristo, es un solo ser con dos naturalezas por siempre. Por lo tanto, esta expresión directamente lo que está enseñando es que está Cristo respaldando, aceptando, validando, certificando, autenticando la obra, el ministerio del Espíritu Santo. Es confiable absolutamente para Cristo lo que el Espíritu Santo hizo con los profetas, de incentivarlos a estudiar, de guiarlos a profundizar en este escrutinio y los resultados que iban obteniendo. Muy interesante lo que presenta Pedro aquí en este solo pasaje, ya entendiendo su contexto. Así que escudriñando qué persona, nótese, la persona es el Señor Jesucristo, que a partir de la encarnación Él comienza su ministerio después de un tiempo de haber vivido eh, en una situación difícil, que después de ciertos años ya comienza su ministerio, pero divino humano, desde la encarnación, como ya estudiamos, nunca más se separó una naturaleza de otra, es un mismo ser, pero con estas dos características de unificación de naturalezas por siempre, por lo que representa y que ya vimos acerca de esta parte teándrica del Señor Jesucristo, muy especial e importante. Así que vemos en este pasaje que el Espíritu de Cristo hablaba acerca de los sufrimientos de Cristo, un ser hablando acerca de la persona de Cristo. ¿Qué persona? Muy interesante lo que dice. Es la persona, Cristo Jesús, no dividida en su ser. Es la persona, es el Señor Jesucristo, es Cristo. No como intenta Vallejos sorprender con esa línea de pensamiento anteriormente. Así que vemos cómo presenta el apóstol Pedro en este pasaje escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas, en los que escudriñaban, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Repito, no de sí mismo, sino de Cristo, de la persona divina humana. El Espíritu Santo no se encarnó, solamente el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo, conforme a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, el Espíritu Santo revelaba, guiaba a entender, porque ya anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo.
Pedro no se confundió ni en lo más mínimo con relación a lo que es la temática de los sufrimientos de Cristo. No pensaba, como pretende Vallejos, que es el mismo ser para Pedro, no. Más bien, invito a que tengan una lectura muy cuidadosa del pasaje en su contexto, para que se pueda notar lo que estamos presentando. Pedro no confundió al Espíritu Santo con Cristo, no, más bien lo identificó en su lugar y quién es en realidad. No que es la identidad de Cristo en espíritu, no, es el Espíritu Santo. Y él habló acerca de la persona de Cristo, de el ser que en la encarnación unifica sus naturalezas, se unifican sus naturalezas por obra del Espíritu Santo precisamente. Así que, por favor, tengamos en cuenta lo que es esta forma tan clara de inducción por parte de Pedro para que entendamos que el Espíritu Santo es respaldado por Cristo. Es una asociación lo que presenta esta frase, el Espíritu de Cristo. Al estar estudiando con personas antitrinitarias en el estilo de comprender de Manuel Vallejos, he notado cómo usan de una manera caprichosa y tendenciosa frases como esta de la Biblia. Por ejemplo, la que estamos estudiando, el Espíritu de Cristo. Para ellos la idea está hablando de la naturaleza divina de Cristo, que está aquí en la tierra y que la parte humana está en el cielo. Lo desprenden de manera que han sido engañados por ese estratagema, por ese argumento falseario de la realidad, de la verdad. Así que vamos a estar notando algunos otros pasajes donde vienen expresiones similares que sí encontramos. Por ejemplo, vamos a ver las siguientes. Está el Espíritu de Dios, ya vimos Espíritu de Cristo, el Espíritu de su Hijo, Espíritu de Jesucristo, el Espíritu que proviene de Dios. Son referencias al Espíritu Santo y en todas ellas se encuentra el respaldo que la deidad, que tanto el Padre como el Señor Jesucristo dan a la obra, a las acciones, al ministerio del Espíritu Santo. Tanto Dios como el Señor Jesucristo respaldan al Espíritu Santo, al tercero, que tanto rechazan los antitrinitarios. Así que vamos a leer algunas citas bíblicas en el Nuevo Testamento para mirar de cerca estos puntos, ya que entramos a estudiar la frase en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Vamos a ir, por ejemplo, a Romanos, capítulo 8. Lo iba a ver aquí en la Biblia en físico, pero aquí está esta ayuda de lectura, así que también va a ser usada. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Dice de esta manera, aquí arriba de la pantalla. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Nótese, con esta expresión, el Espíritu, de acuerdo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, se está haciendo referencia no al Señor Jesucristo, se está haciendo referencia al Espíritu Santo, al ser que anunció de antemano los sufrimientos de Cristo. ¿Sí? Un ser hablando acerca de Cristo. Este ser que es el Espíritu Santo. Y miren lo que sigue diciendo. Repito, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, o sea, conforme a la voluntad del Espíritu Santo, que es una voluntad de acuerdo a la voluntad de Cristo.
y también a la voluntad de Dios. Por eso lo respaldan justamente. Así que dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, nótese ahora esta expresión. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, de nueva cuenta, se presenta aquí la misma forma para indicar que Dios respalda las acciones del Espíritu Santo, está conforme, de acuerdo a lo que realiza el Espíritu Santo. Por eso es la expresión el Espíritu de Dios. Nos asegura que debemos tener confianza en lo que realiza el Espíritu Santo. Es una frase de asociación donde se tiene a Dios respaldando al Espíritu Santo y podemos descansar en ello, porque es el Espíritu de Dios. Pablo lo aceptó. Sí creía en el tercer ser divino, el apóstol Pablo, como estamos notando en esta carta. Así que dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, nótese de nuevo la frase, el Espíritu de Cristo. Nosotros recordamos en Juan 14, versículo 16, que Cristo solicitó a otro, no se solicitó a sí mismo, solicitó a otro por razones de su real, de su realidad personal, en su persona, en su forma teándrica, ya unificada en lo que es la encarnación. Él solicitó al Espíritu Santo. Vamos a anotarlo. Después, solo hago la referencia de que se habla de nuevo en este pasaje también de esta asociación, de esta relación estrecha en la cual Cristo se identifica con el Espíritu Santo, lo respalda, y también Dios. Muy importante aquí cómo son mencionadas las tres personas de la deidad o Trinidad. El Espíritu, Dios, que lo respalda, asimismo Cristo, porque de acuerdo a Juan 14, 16, Cristo solicitó de manera confiada al estudiar ese verbo que tiene que ver con que yo rogaré al Padre o solicitaré al Padre, es un verbo de confianza, sabiendo que la respuesta será un sí, porque hay plena confianza en el ministerio del Espíritu Santo, están vinculados, están unidos, como estudiamos la ocasión anterior. Por lo tanto, notamos que se está hablando de nuevo en esta característica del Espíritu Santo, que es confiable su ministerio, es respaldado por Dios y por Cristo. A eso se refieren estas frases de asociación. Por lo tanto, de nuevo leyendo dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nótese la confiabilidad y la desconfianza. En este caso, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Cristo no lo acepta, porque el que no está conforme a la voluntad del Espíritu Santo tampoco está de acuerdo con la voluntad de Cristo y tampoco está de acuerdo con la voluntad de Dios, sino más bien está de acuerdo a la voluntad de Satanás y sus demonios. Es contrario a la voluntad de Dios, aquel que no tiene el Espíritu de Cristo. Muy importante entender esta relación, esta forma de asociación que muestran estas expresiones que encontramos en Romanos 8, versículo 9, muy usada, muy citada por los antitrinitarios que estamos comentando. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Menciones donde se está haciendo alusión a la confianza que Dios y que Cristo tienen
hacia el Espíritu Santo. Dios y Cristo confían, de acuerdo a estas expresiones, en el Espíritu Santo. Debemos también nosotros tener confianza en su ministerio, porque si dudamos de su ministerio, dudamos entonces a la vez, por extensión, del respaldo que Dios y que Cristo hacen del Espíritu Santo. Ellos respaldan al Espíritu Santo. Es lo que está diciendo esta frase o están diciendo estas formas que hemos leído. Así que es la siguiente cita que acabamos de estudiar, Romanos 8, versículo 9. Lo mismo vamos a encontrar en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Carta a los Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dice, y por cuanto sois hijos, habla de una seguridad. Vamos a notar que es el Espíritu Santo el que nos lleva a esta seguridad. Esa es su obra. Que aceptemos, que creamos por la fe que en Cristo somos aceptados por Dios como hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Esta es otra forma de hablar acerca del respaldo que hace el Señor Jesucristo de el Espíritu, porque lo representa, porque está en su lugar, porque vino en su lugar, en su nombre, precisamente. Por eso se dice de esta manera, que Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. No está diciendo la frase que se desprendió la persona de Cristo en dos y se vino para acá la parte divina y se quedó allá la humana. No está diciendo eso. Más bien está haciendo alusión justamente a lo que es esta forma de respaldo que Cristo tiene hacia el Espíritu y por lo tanto también Dios, como ya vimos en Romanos capítulo 8, versículo 9. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Así que si rechazamos al Espíritu Santo, estamos rechazando al ser al cual Cristo le tiene confianza de representarlo, de que lo represente en esta tierra. El Espíritu Santo lo representa, lo sucede, es decir, está en su lugar, es su equivalente. Y si nosotros rechazamos al Espíritu Santo, estamos yendo en contra del delegado divino que el Señor Jesucristo solicitó al Padre. Es muy importante entender, por lo tanto, lo que sí está diciendo esta frase, el Espíritu de su Hijo. No está dividiendo la frase, como supone Vallejos y el sector antitrinitario en el cual él estudia y enseña y aprendió también. No es como lo están presentando. Ya vimos razones y se pueden todavía más fundamentar. Mientras tanto, de nuevo, leyendo, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Por qué hace esta exclamación? Porque nos enseña a aceptar, a comprender, a identificarnos como hijos de Dios. A eso se refiere la expresión, la exclamación, Abba, Padre. Miren lo que dice el versículo 7 para confirmar esto. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Cuenta, porque gracias al Espíritu Santo podemos recibir a Dios como nuestro Padre, gracias a Cristo.
Y es lo que viene a enseñar el Espíritu Santo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también que, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Se dan cuenta? Es justamente el ministerio del Espíritu Santo, que vayamos a la comprensión de lo que hizo Cristo por nosotros y lo que habilitó, que podamos ser aceptados por Dios como hijos. Por eso Él clama, Abba, Padre, porque es el lenguaje que nos viene a enseñar conforme a lo que enseñó el Señor Jesucristo. Toma de lo de Cristo y nos lo enseña. Debemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Esa era la actitud del Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. Es muy amplio el contenido de estos pasajes, tan solo por el tiempo que no se extienda tanto, voy presentándolo de esta manera, pero podemos verlo en un contexto más amplio esto mismo. Vamos a pasar ahora entonces a Filipenses capítulo 1, versículo 19. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Dice lo siguiente, arriba de la pantalla, empiezo a leer. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, nótese ahora la expresión otra vez ahora, como dice, del Espíritu de Jesucristo, no está diciendo que la naturaleza divina de Cristo está separada de la naturaleza humana de Jesús. No está diciendo eso. Se está refiriendo al respaldo que Jesucristo, nótese cómo dice aquí, la persona Jesucristo no lo presenta. El apóstol Pablo no se equivocó como Vallejos, suponiendo, pensando que la persona de Cristo está separada, que sus naturalezas se separaron. No, con el afán de rechazar al tercero, dividen en su teoría nefasta, antibíblica, la persona, la realidad teándrica del Señor Jesucristo. Pero nótese, Filipenses 1:19 asegura acerca de Jesucristo. Es uno y el mismo ser. Pablo no cometió ese error como el de Vallejos, de presentar separada la persona de Cristo en dos. Esta idea no es de la palabra de Dios, no lo enseña. Y esta frase mucho menos. Lo que está diciendo es que el Espíritu es respaldado por Jesucristo. Muy claro aquí, mucho más claro. Porque sé que por vuestra oración y la suministración, nótese el verbo, la actividad del Espíritu que respalda a Jesucristo, es decir, para Pablo, para Pedro, para los escritores bíblicos, también del Antiguo Testamento, este tipo de expresiones que estamos estudiando de frases están hablando, están indicando de manera elocuente y precisa la confianza que Dios tiene y que el Señor Jesucristo tiene también en la ministración, en las acciones del Espíritu Santo. Es absolutamente confiable el ministerio, el oficio y las acciones, cuales sean, del Espíritu Santo. Y aquí encontramos la frase, Espíritu de Jesucristo, porque Jesucristo lo respalda. Acepta lo que hace. Es decir, esta suministración, en este caso, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Es lo que dice el pasaje. Así que vemos de manera transparente, nítida, que no confundió Pablo, ni tampoco Pedro, ni los agiógrafos o escritores
de la palabra de Dios, a Cristo con el Espíritu Santo, no lo dividieron, y mucho menos con estas frases que están indicando algo muy distinto de lo que planteó Vallejos.